Wilson Rincón Rivera. Doctor, buenas noches, presente. Ok. Manuel Rodríguez está en este curso. No me suena, no me suena. Ok. Omar García Rodríguez. Presente, profesor. Buenas noches. Ok. Marly Lucía Rodríguez. Buenas noches, doctor. Presente. Ok. Kevin Rojas. Kevin Rojas. Omari Romero. Omari Marina Romero. Buenas noches para todos presentes. Ok. Pedro Antonio Romero. Pedro Romero. No se ha conectado don Pedro. Lady Diana Rubiano. Él tiene dificultades para conectarse, doctor, pero ya le envié el link, no demore en conectarse. Ok. Guillermo Salamanca. Profe, buenas noches, presente. Ok. Mónica Sánchez. Mónica Sánchez está en este curso. No, doc. Angie Marcela Sánchez. Tampoco, doc. Cindy Natalia Silva sí está. Sí, señor, profe, aquí estoy. Ok. Ruyolín Macisa. Buenas noches, doctor. Presente Ruyoli Maciza. Ok. Nayibe Smith. Buenas noches, profesor presente. Ok. Luz Mari Suárez estaba en este curso. Profe, buenas noches. Ok. Oscar Amaya Suárez está en este curso. Buenas noches, doctor. Ok. Tautiva Zuleimi Daniela está en este curso, ¿no? Sí, ella está en el curso, doctor. Sí, Ella está en señor, el ella está en el Ok. curso. Eduardoniel Palacios está en el curso. Sí, él es del curso. Ok. Diana Toro está en este curso. Diana Toro está en este curso. No, doctor. Ok. Felipe Vargas está en el curso. Sí, señor. Buenas noches, doctor presente. Ok. Vargas John Jairo está en este curso. Vargas John Jairo está en este curso. Tampoco parece, doctor. No, doctor. Ok. Creo que él se retiró desde el principio. John Wil- Jairo Vargas. Wilmer Vargas tampoco está en el curso. No, ellos eran hermanos y se retiraron al principio. Ok. Ingrid Vázquez sí está. Presente, profe. Buenas noches. Ok. Velasco Lady. Presente, profe, buenas noches. Ok. Villamil Natividad, no es, Natividad Martínez Villamil no está en el curso, ¿verdad? Wilfredo Zárate. Presente. Natividad sí está, ¿o no? Como que sí. No, doctor, ella está en la 1 de la mañana. Ok. Willington Cadena. Willington Cadena. Sí está en el curso. ¿Será Willington Manuel. Cagua, doctor? ¿Cómo? ¿Será Willington Cagua? Dice Cadena Baunza. Manuel Dueñas está en el curso. Bueno, ahora, ¿quiénes no están en la lista? Presente, profe Daniel Granados. El apellido, Presente. el apellido empiece con la letra A. Sí se puede, para que me recusa llena que se dio, no se tenga una
¿Quiénes no están en la lista y que Presente la apellide? John Cárdenas. Wellington Cagua, profesor. No. Presente, Escuchen, profe, Diana Montoya. escuchen. ¿Quiénes no están en la lista que acabo de pasar y que el apellido empiece por letra A, el primer apellido? No hay nadie con la letra A, con la letra B. Buenas noches, doctor Beltrán Ladino Luna. Ya, permíteme un momento. Beltrán Ladino Luna. ¿Tiene segundo nombre, Luna? Geraldine. Geraldine se escribe. Con G. Sí, señor. Ok, listo. ¿Alguien más con la B? ¿Con la C? Cárdenas Castro John. Cárdenas Castro John. Cárdenas Castro John, ¿qué? John Octavio. Ok. ¿Alguien más con la C? Cagua Omen Wellington Ever, doctor. ¿Agua? Sí, Cagua Omen Wellington Ever. Ok. ¿Alguien más con la C? ¿Con la Che? ¿Con la D? ¿Con la E? ¿Con la F? ¿Con la G? Doctor, buenas noches. No sé si el mío, Jesús Gómez Hernández Jesús Eduardo. No sé si de pronto me habrá llamado. Pues No, me no escuché. estaba. ¿Gómez qué? Gómez Hernández Jesús Eduardo. Ok. ¿Alguien más con la G? Sí, señor doctor, buenas noches. Granados Rodríguez Daniel Alberto. Ok. ¿Alguien más con la G? ¿Con la H? ¿Con la I? ¿Con la J? ¿Con la K? ¿Con la L? ¿Apellidos con la L? ¿Con la M? Profe, yo Montoya Ramos Diana. Montoya Ramos. Diana. ¿Diana qué? Diana Marcela, profe. Ok. ¿Alguien más Gracias, con la profe. M? Yo, profe, Moreno Díaz Karen. Ok. ¿Alguien más con la M? ¿Con la N? Yo, profe, Diego Alejandro Merchan Espera. Salguero. Merchan es la primera apellido. Sí, señor. Diego Merchan Alejandro Salguero. Merchan Salguero. Merchan. Sí, señor. Diego Alejandro. Diego. Merchan Salguero, Diego Alejandro. Diego Alejandro. Ok. ¿Alguien más con la M? Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más con la M? ¿Con la N? ¿Con la O? ¿Con la P? Buenas noches, doctor. Juan David Prieto ¿Prieto qué? ¿Segundo apellido? Cortés. Juan David. ¿Alguien más con la P? ¿Con la Q? Doctor, buenas noches. Cristian David Pérez. Tú sí estás en la lista. ¿Alguien más con la P?
con la Q, con la R. Doctor, muy buenas noches. Pedro, saludo. tú sí estás en la lista. Estos son los que no están. Bueno, doctor, gracias, qué pena. Con la R, ¿alguien más? Doctor, yo no sé si llegué tarde, Rodríguez González Janet. Sí, también está en la lista. Gracias, doctor, muy atento. Con la R, con la S, con la T. Doctor, buenas noches. No sé si yo estoy en la lista cautiva. Sí, tú estás en la lista. ¿Alguien más con la T? ¿Con la U? ¿Con la V? ¿Con la X? ¿Con la Y? ¿Con la Z? De los que llegaron tarde, Cristian, ¿qué? Cristian Pérez, doctor. Yo, profe Cindy Cataño, buenas noches. Ya va. Cindy Sindicataño. Cataño, sí, señor. Ok, Cristian Pérez también. Pedro Gracias. Romero fue el otro. ¿Quién más? Cautiva. Tautiva también. ¿Quién más? Bueno, listo. Entonces, ya voy a contar cuántos son para saber exactamente de cuántos van a ser los grupos. ¿Cómo van con los grupos? Bien, profe. Ya montando la exposición. Ya están todos. Todos tienen grupo. Estamos esperando que nuestra compañera Lady Diana nos envíe cómo van a quedar. Tengo 79 en lista. O sea, 2 más que el módulo pasado. Entonces dividamos 79 entre 6. Serían da 13. Y anoche dije que de cuánto los grupos. No dijo. Que como lo veníamos manejando anteriormente, que no fueran más de 6 grupos. Eso fue lo que le entendí. Ok, listo. Entonces ya saben que son promedio 13 personas por grupo. Bueno, entonces, ¿dónde quedamos anoche en la historia del derecho comercial? Hablé de Dred Scott, del esclavo de Georgia. No, doctor. En el gobierno de Abraham Lincoln. No, doctor. Quedamos en la Edad Media. Bueno, después de la Edad Media, que es donde surgen, en la Edad Media surgen las regulaciones del derecho comercial. Y las primeras regulaciones que surgen de
en cuanto al derecho comercial, se conocieron como ordenanzas. Pero estas ordenanzas no eran, digamos, como hoy conocemos el Código de Comercio, que el Código de Comercio va a regir en todo el territorio colombiano. En ese momento, en la Edad Media, habían ciudades-estado. De hecho, hoy vamos a ver el fragmento de una película que ustedes deben verse. Una película que se llama El Mercader de Venecia, con Al Pacino. No sé si ya alguno se la ha visto. Es una película de Hollywood. Sí, señor, ya hace bastante. Y es muy bueno. Sí, entonces vamos a ver un fragmento solo de 10 minuticos. Entonces, pero antes de eso termino rápidamente la historia del derecho comercial porque las preguntas del foro de hoy están basadas en esa película. ¿Ok? Entonces, en la Edad Media habían, en Europa, no existían los países como están hoy, como conocemos hoy, que Italia, que Croacia, Alemania, Francia, Suiza. Por cierto, me imagino que ustedes, como andan bien dateados, sabrán que hoy fue la reunión entre las dos potencias que otra vez andan en Guerra Fría, entre Joe Biden y Vladimir Putin. Entonces, en Suiza, ¿no? Entonces, esos países que hoy conforman el territorio europeo, pues no existían en la Edad Media. Entonces, habían ciudades, como vamos a ver en esa película, una ciudad-estado que era Venecia. Pero no era la única. Entonces, las ordenanzas más, digamos, como que de mayor impacto, las más conocidas, las más relevantes en la Edad Media, fueron voy a escribirla aquí en el chat, la ordenanza de Burdeos. Bueno, ahí el término está en francés. Burdeos es una ciudad de Francia que está sobre el Mediterráneo, sobre la costa del Mediterráneo. Y las españolas, la ordenanza de Bilbao. Bilbao está en el norte de España, sobre el Atlántico. Y la ordenanza de Barcelona. No sé quién tiene el micrófono abierto que me está haciendo competencia, que no lo veo. Entonces, estas tres ordenanzas fueron las más importantes en la Edad Media. La ordenanza de Burdeos en Francia, la ordenanza de Barcelona en España y la ordenanza de Bilbao también en territorio español. La que más tiempo estuvo vigente, ojo con la fecha porque puede que dentro del parcial aparezcan algunas preguntas con fechas, ¿ok? Entonces, la ordenanza de Bilbao estuvo vigente desde 1511 a 1829, al final de la Edad Media. Porque en 1829 se expide el primer Código de Comercio español. Y el primer Código de Comercio en Colombia se expide en 1853. Entonces, la ordenanza de Bilbao
la ordenanza de Barcelona, la de Burdeos, eran la forma como estaba la regulación de la actividad de quienes ejercían el comercio. La actividad del comercio, como lo decía anoche, estaba ligada, incluso hoy sigue siendo así, a la actividad marítima. Es decir, el principal medio de transporte para el comerciante sigue siendo el marítimo. Y las grandes navieras, las grandes empresas navieras a nivel mundial tienen sede en Ámsterdam, en Holanda. Entonces, las holandesas son las empresas más grandes que hay, como la Mars, que se escribe Maers, están en territorio holandés. Es el mayor puerto, uno de los mayores puertos del mundo. Entonces, los comerciantes ejercían su actividad y estaban dentro de estos territorios costeros, estas ordenanzas que eran esas reglas, es decir, como si fuera haciendo la analogía hoy al Código de Comercio, las reglas que regulaban esa actividad del comerciante. No sé si ustedes han escuchado sobre el cuento de Robin Hood. ¿Se han escuchado? Sí, claro, y en todas las versiones hemos visto la película. Y que le quitaban a los ricos para dar a los pobres. Exacto, ¿verdad? Eso es lo que nos venden la idea, pero resulta que yo tengo una teoría de eso. Yo creo que eso es pura paja, de que Robin Hood robaba a los ricos para darle a los pobres. Porque resulta que en Europa, o bueno, el cuento surge de la historia que voy a decir, de los comerciantes. Esta actividad que ejercía el comerciante, el comerciante respondía no solo vendiendo las cosas, vendiendo su producto, sino que debía transportarlo hasta el comprador. Entonces ahí es donde surgieron, por decirlo, los primeros piratas terrestres o los que robaban a estas personas, y la responsabilidad de quién era, del vendedor, del comerciante. De ahí es donde surge aproximadamente hacia el siglo XVII o siglo XVIII la actividad de los seguros. Ahí es donde surgen los seguros, porque entonces posteriormente el comerciante adoptó la práctica de decirle al comprador: yo le vendo, pero usted viene y recoge la mercancía. Y si se la robaron en el camino, el problema fue suyo. De esa forma, el comerciante se fue quitando posteriormente la responsabilidad sobre el transporte de la mercancía. ¿Cómo sucede hoy en día? Hoy en día existen unos términos que se llaman los términos Incoterms. Y los términos Incoterms son como una lex mercatoria, es decir, es una norma que todos los países aplican. Es como la lex mercatoria de finales del Imperio Romano, cuando había una normatividad para todos los que ejercían el comercio en lo que correspondía al Imperio Romano. Como decir, una lex mercatoria moderna. Entonces, esos términos Incoterms, el más famoso es el FOB. El FOB, y están actualizados a 2020 o 2021. Creo que la última actualización fue de principios de este año. FOB significa que la responsabilidad del comerciante, del vendedor, del que está vendiendo, va hasta cuando entrega en el puerto de destino. O sea que si aquí alguien me dijo que era comerciante, creo que era Zárate, ¿verdad? ¿O hay alguien más aparte de Wilfredo? ¿Tú eres el único comerciante? Carlos. Carlos Díaz también. Ah, Carlos Díaz. Bueno, digamos, Carlos Díaz trae una importación de Shanghái a Bogotá, de la China. Le viene vía marítima por el Pacífico, desde Shanghái hasta el puerto de Buenaventura. Y luego tiene que transportar la vía terrestre desde Buenaventura hasta Bogotá. Correcto. Por más plata que tenga Carlos, no va a traer esa mercancía en avión, porque es mucho más costoso. Llega más rápido, pero es mucho más costoso. Entonces, el comerciante siempre tiene que aplicar una fórmula en minimizar costos, ¿sí? Tiene que optimizar los recursos. De hecho, ustedes van a ver, me imagino que ustedes habrán escuchado siempre a Wilfredo y a Carlos, no ahora en la pandemia, sino antes también, de que la situación está dura.
de que la cosa está difícil. O sea, siempre vas a escuchar que la situación está difícil. Así le esté yendo súper, va a decir que la situación está difícil. O sea, esa es como la esencia. O estoy hablando paja, Wilfredo. Siempre el comerciante dice eso. Para que los acreedores no acosen tanto. Entonces, el comerciante, cuando trae por esta vía y le coloca el vendedor en la parte superior de la factura, le coloca el término FOB, FOB significa que responde por la mercancía hasta la llegada al puerto. Por eso cuando sucedió esto de los bloqueos en Buenaventura, las navieras empezaron a multar a los comerciantes porque no era culpa de las navieras que la gente no pudiera descargar los barcos y que pudieran sacarlos del puerto. Y lo mejor del cuento era que la autoridad aduanera, es decir, la DIAN llegaba, pasaba revista, verificaba la importación, ¿ok? Y daba el visto bueno, o sea que podía ser retirada la mercancía del puerto y trasladarlo a su destino. Pero... Correcto. Y ahorita pasó algo curioso, profe. Ahorita imagínate, nos pusieron 1.200.000 al día por no retirar la mercancía. Entonces el contenedor, digamos, estaba habilitado para salir el 30 de mayo. Nosotros sacamos un contenedor el 5 de junio, porque no había quien lo recogiera porque nadie se venía por lo del paro. Entonces tocó reempacarlo en dos trailers. Y en algunos casos, por ejemplo, algunos comerciantes tuvieron que mandarlo para el puerto de Cartagena. Entonces significaba trasladar la mercancía y pasar por el canal de Panamá, eso genera un sobrecosto. Porque es que la pasada por el canal de Panamá no es de gratis. Hay que pagar en dólares. Y entonces por cada día que se retrasa la entrega, hay que pagar no sé cuántos dólares, la multa, la sanción. Y eso no es culpa de la naviera, porque la naviera qué culpa va a tener de los peos que estén armando aquí, de que estén bloqueando y que no dejen salir la mercancía al puerto. Entonces miren el impacto económico, no era solo bloquear de no dejar movilizar en el departamento del Valle los camiones. Miren toda la cadena que hay. ¿Por qué? Porque las noticias nada más se centran en mostrar, se generaron bloqueos en las carreteras del departamento del Valle, eso genera desabastecimiento en muchas zonas de la ciudad, del país, pero no miran más allá. Esos productos que llegan importados, que es la mayoría de lo que consumimos hoy, es bien importado, le genera al comerciante unos sobrecostos. Y el comerciante muchas veces tiene que trasladarlo al cliente final, o sea, a usted y a mí. Ese tipo de análisis no se trata de ideas políticas ni nada de eso, es sentido común. O sea, alguien tiene que terminar siendo el pagapato y alguien tiene que asumir la pérdida y no va a ser los que estaban haciendo los bloqueos. Entonces, esas situaciones del transporte marítimo generó las ordenanzas. El primer código de comercio que ya llegó a regular en el territorio español y todo lo que era la colonia, ¿sí? Todo lo que era Latinoamérica, rigió el primer código de comercio español hasta 1829. La ordenanza del Bilbao hasta 1829. En el caso de Colombia, que expedimos nuestro primer código de comercio en 1853, ya éramos independientes y todavía seguía rigiendo el Código de Comercio Español. No teníamos legislación propia. Entonces, desde la independencia hasta 1853, nos regíamos por el Código de Comercio Español. Yo les hago una pregunta. ¿En qué año nos independizamos de la corona española? 1819. 1819. La verdad es que no hay una fecha exacta. ¿Por qué? Porque es que resulta que el 20 de julio de 1810 lo que celebramos es el Florero de Llorente, o sea, el grito de independencia. Pero resulta que desde antes, unos años antes, venía un movimiento de los comuneros en Socorro, Santander. Entonces, digamos, por decirlo de alguna forma, la gesta independentista no vino con el grito
de independencia del 20 de julio de 1810. Venía desde el movimiento de los comuneros, que era... El 16 de marzo, eso fue el 16 de marzo, profe. Pero fue antes de 1810, fue unos años antes, si no estoy Claro mal. que sí. Y, En Santander lo celebramos. y finalmente se sella, después de diferentes detonantes, digamos, situaciones, con la batalla de Boyacá, el 7 de agosto de 1819. Pero fue todo un proceso de independencia, y así sucedió en todos los países de América Latina. No es que fue un solo evento y ya se fueron los españoles y chao pescado y somos independientes, no. Fue todo un proceso. Entonces, fíjense que en ese momento éramos ya independientes y seguíamos aplicando la normativa de ellos. Pero resulta que esos movimientos independientes venían del norte del continente, de los Estados Unidos. Estados Unidos se independizó el 4 de julio de 1776, cuando eso eran solo 13 estados, que es lo de la bandera de la Confederación, que eso es una afrenta sacar. O sea, que hoy alguien ponga ya la bandera esa de la Confederación, que tiene un fondo rojo y así una X y unas estrellas y tal. Eso es algo dentro de la historia de ellos, digamos que quisieron olvidar, ¿sí? Entonces, pero resulta que después de esa independencia vino el gobierno de Abraham Lincoln y había una influencia de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue en 1789 con la toma de la Bastilla, en mayo de 1789, fue uno de los eventos de la Revolución Francesa, donde ellos tenían 3 palabritas que eran las consignas de ellos: libertad, igualdad y fraternidad. Hablaban de libertad, ¿por qué? Porque buscaban que se aboliera la esclavitud. Entonces los Estados Unidos estaba dividido entre los estados del norte y los estados del sur. Donde los estados del sur, que eran pro esclavitud, porque era una mano de obra mucho más barata, son estados donde hay un mayor, digamos, mayor desempeño de la agricultura. Y los estados del norte, pues que venían con la influencia europea, con la influencia de la Revolución Francesa, pues buscaban más abolir esa esclavitud. Pero fíjense que eso después, en el siglo XX, hacia la década del 60 más o menos, con Martin Luther King Jr., cuando se da también el Ku Klux Klan, los KKX, que es la abreviatura de Ku Klux Klan, donde había entonces la segregación racial contra los negros, ¿sí? Contra la población afro. Y también en esa época pues hubo un movimiento bastante fuerte en los Estados Unidos. Cosa que nosotros aquí, por más violento que hayamos sido, no hemos tenido ese tipo de situaciones entre razas, porque, bueno, quizás no los chocuanos no se han rebeldizado o en el Pacífico. Miren el departamento del Chocó, toda la cantidad de corrupción que hay. Y la plata se la roban, son ellos mismos de allá. Entonces tiene que llegar la capital a manejar las cosas y volvemos al centralismo. Y así sucede en diferentes sitios del país. Entonces, fíjense que durante todo ese tiempo, la actividad mercantil ha sido relevante, ha sido importante dentro de los procesos. En Colombia, cuando nos independizamos, pues habían las dos tendencias de los centralistas y los federalistas. Ya ustedes debieron haber visto por allá en Derecho Constitucional, que es una constitución de 1863 a 1886, donde fuimos un estado federal. Y luego retomamos el centralismo en 1886, el cual conservamos hasta la actualidad. Ideas promovidas por los seguidores de Simón Bolívar y por los seguidores de Francisco de Paula Santander. ¿Quién de ustedes me podría decir de dónde surge el liberalismo y de dónde surgen los conservadores de esas dos tendencias? No, pero... Ni idea.
Francisco de Paula Santander, aunque muchos historiadores lo encasillan como de ideas liberales, realmente Francisco de Paula Santander más conservador no podía ser. O sea, podríamos decir que el hombre de las leyes, como se le conoce a Francisco de Paula Santander, realmente sería el padre del conservatismo en el país. Y el federalismo que se representaba, o las ideas más, digamos, liberales por parte de Simón Bolívar, podríamos decir que serían los antecedentes del liberalismo colombiano, del liberalismo en el país. Esas corrientes, aun cuando algunos historiadores lo encasillan al revés, al contrario, colocan como si Bolívar hubiese sido conservador y Francisco de Paula Santander liberal. Pero si uno mira la esencia, realmente es al revés. Así como durante los gobiernos del siglo XX, hubo en la primera mitad del siglo XX, en 1900, hasta 1948, o hasta el 50 casi, hubo una hegemonía conservadora después de la Guerra de los 1000 días, entre 1898 y 1901. Fueron 3 años y piquito de esa guerra civil que vivimos. Y hoy ustedes encontrarán rastro, por ejemplo, en la Academia de Historia de Barranquilla, donde se menciona que en la cédula de la época aparecía la afiliación política. Pedro Romero. Entonces la policía llegaba la cédula y ahí le aparecía que Pedro Romero era del Partido Liberal. Y entonces, como estaban gobernando los godos, los conservadores aplicaban toque de queda a las 7 de la noche. Entonces Pedro a las 7:24 de la noche no podía andar en la calle dando papaya, porque lo detenían. Ese tipo de cosas se desconocen hoy. Entonces miren cómo esa división de esas situaciones nos llevaron a una guerra civil. Entonces hubo un periodo en el cual los conservadores, si ustedes miran el periodo fue de hegemonía, la mayoría de los gobiernos conservadores en la mitad del siglo XX, y fue donde surgieron hacia la década del 40, hacia el final de la década del 40, las guerrillas liberales, que eran completamente diferentes a lo que eran las extintas FARC o lo que son hoy el ELN, completamente diferentes. Porque ¿qué buscaban? Que hubiera una alternancia, que los conservadores no siempre ganaran las elecciones. Eso eran los que buscaban. De ahí que cuando llegó en 1953 el general Gustavo Rojas Pinilla, hasta el 57, esos 4 años que gobernó, podríamos decir que es el único periodo de tiempo en la historia reciente o en los últimos 120 años donde el país ha estado tranquilo. En los últimos 120 años, durante la dictadura de Rojas Pinilla. Y Rojas Pinilla había hecho, por decir algún armisticio con Guadalupe Salcedo, Tiro Fijo y todo eso. Entonces después mataron a Guadalupe Salcedo y fue cuando por allá en finales de los 50, Tiro Fijo, Manuel Marulanda, arma en el 64 la guerrilla de la FARC. Pero fíjense que lo que se buscaba en esa época no existía todavía nada de la revolución cubana ni nada de esa vaina. Cuando ya surgen en la década del 60, finales del 60 y comienzo de la década del 70, estas guerrillas nuevas ya venían con la influencia de la revolución cubana. Pero resulta que Cuba tuvo un proceso completamente diferente al resto de los países de la región. Si ustedes ven, hay un documental en Netflix que se llama Cuba Libre. Entonces, cuando ustedes ven la historia de Cuba desde la independencia, ustedes pueden perfectamente concluir en qué año nos independizamos nosotros, 1810. ¿Cuándo se independizaron ellos de los españoles? Hacia finales de ese siglo, como 80 años después. Todos los países de Latinoamérica, desde México hasta la Argentina, nos independizamos entre 1810 y 1820, 1825. En esa franja de tiempo todos los países nos independizamos de la corona española, pero los cubanos siguieron siendo dominados y siguieron siendo una colonia de España hasta finales de ese siglo, como hasta 1880 y pico, 1890 y pico, que es cuando surgió luego José Martí. Entonces, ahí en ese momento ellos se independizaron, pero resulta que llegaron bajo la dominación de los Estados Unidos, es decir, pasaron como de una
colonia a otra, de ser una colonia de uno a ser una colonia del otro. Y por eso es que en 1959, el 2 de enero, cuando triunfa la revolución castrista de Fidel Castro Ruz, es donde realmente ellos vienen a ser libres. ¿Por qué? Porque habían estado bajo la dominación primero de los españoles y luego de los norteamericanos, de los estadounidenses. Ahí en ese momento cuando ellos realmente cobran la libertad. Pero fíjense que es completamente independiente a la ideología que nos venden en 1960 y pico, es decir, 150 años después de que nos habíamos independizado de España, y todavía siguen hoy, siglo XXI, diciendo que somos colonia americana, cuando eso es falso. Dime, Díaz. Correcto. Nosotros tenemos un semillero de lectura y vea que está acorde porque el libro que escogimos para leer este mes es Historia Concisa de Colombia y ahí habla de lo que usted nos está comentando. Exacto. Entonces, si ustedes miran, dentro de toda esa historia, el comercio ha sido importante. El comerciante, con toda la carga tributaria que existe y todo eso, es el que genera empleo. No solo en este país, en la mayoría de los países del mundo, en todos los países del mundo, el Estado no puede ser el que genere el empleo, porque eso es pura burocracia, puras corbatas. Yo no sé, Pedro Romero, si te acuerdas en tu época, me acuerdo cuando yo era pelado, que hablaban de las corbatas. ¿Y qué eran las corbatas? De que al señor Pedro Romero lo nombraban en un cargo en tal entidad pública y Pedro nada más iba una vez a la semana a durar una hora mamando gallo y todos los meses recibía su sueldo. Está vigente todavía. Pero ya es más difícil hacerlo ya desde la Constitución del 91, o sea, ya desde hace unos 20 y pico de años se volvió muy difícil hacerlo. Yo no digo que no se pueda dar, pero ya es algo exótico, pero que resulta que hace unos 25, 30 años atrás eso era muy común, ¿o no, Pedro? ¿O estoy hablando paja, Pedro? Doctor, esa es la realidad, doctor. Claro que sí. Entonces... Por eso todavía se da porque hay algunos funcionarios que pertenecen a los ministerios, que resulta que son los conductores o los, digamos, los mensajeros de los senadores y a determinadas personas, pero nominalmente pertenecen a algunos de los ministerios. Bueno, pero en ese caso le sacan el jugo trabajando en algo, o sea, ya es más difícil que ocurra. No digo que no ocurra, pero ya es más difícil que hace unos años atrás. Como también existía, yo me acuerdo en la década del 90, existía algo que se llamaba los auxilios parlamentarios. O sea que la tal mermelada no fue invento del gobierno de Santos. Eso existió toda la vida. Lo que pasa es que lo bautizan en cada cierto tiempo con otro nombre. Pero eso existió toda la vida. Entonces, ese tipo de cosas hay que conocerlas. Dime, Wilfredo. Doctor, sí, por lo general, el comerciante o las pequeñas MIPYMES o las grandes empresas, cuando hablamos de MIPYMES hablamos de pequeñas y medianas empresas, son las que generan empleo. Y casualmente, usted hablaba ayer, profesor, dentro de los trabajos que vamos a realizar en grupos sobre el tema de Cámara de Comercio. Y yo me hago una pregunta, ¿en qué nos benefició a los comerciantes Cámara de Comercio cuando tuvimos en el toque de quiebra, porque no era toque de queda, sino toque de quiebra, y estuvimos allí encerrados? ¿En qué nos benefició Cámara de Comercio? Sin embargo... En nada, chico, en nada. Ni siquiera nos rebajó el valor de lo que teníamos que pagar para renovar la Cámara de Comercio. Exacto. Yo escuchaba a este señor Arturo Calle... que Pero decía, ya te voy a responder por qué, porque están pensando algo que no es así. Termina, yo te digo. Bueno, ahora Arturo Calle decía, bueno, yo voy a sostener mi nómina, pero esperemos de que el gobierno haga alguna excepción con los impuestos. Pues no fue así. Entonces, especialmente hablo como pequeño comerciante, bueno, uno nunca decir que es pequeño, pero sí como bueno, un comerciante de una actividad económica no muy grande, pues nosotros generamos empleos y no hacemos bueno pagar impuestos. Y nada nos retribuye a nosotros. Dependen 2 o 3 familias de los pequeños negocios. ¿Y en qué nos aporta el Estado, doctor? En nada. Pero ahí yo te voy a responder muy rapidito algo. Resulta que la Cámara de Comercio no es el Estado. La Cámara de Comercio es un ente particular. Cuando lo veamos más adelante, por allá en el Código de Comercio,
es una asociación de los comerciantes. Lo único que tiene el gobierno es injerencia en la junta directiva y en tener un delegado por el gobierno y que el gobierno autorice la creación de esos particulares de la Cámara de Comercio. Pero lo único público que hace la Cámara de Comercio, que eso lo vamos a ver más adelante, es llevar el registro de quienes ejercen la actividad de comercio y los establecimientos que hay en la jurisdicción de ellos. O sea, lo que se hacía en la jurisdicción, en la Corporación de Mercaderes en la Edad Media. Exactamente la misma función, pero una función de particulares, no es una entidad pública. Es de particulares, doctor, no es estatal, pero venga la policía y pida documentos a ver si uno no tiene la Cámara de Comercio. Porque resulta que, vamos a verlo más adelante, no me quiero adelantar tanto a eso, vamos a ver que hay unas sanciones y eso existe hace 50 años, eso no es de ahorita por la pandemia, ni tampoco del Código Nacional de Policía de la 1801 del 2016. No, eso existe hace 50 años. ¿Y quién es el responsable? El alcalde de cada municipio. Por eso ustedes habrán visto, pero más adelante lo veremos en las clases, habrán visto que muchas veces, de pronto a veces, han visto que llega un alcalde y dice que va a formalizar y que va a sacar a los que están en la calle, a los vendedores ambulantes, a reubicarlos y tal. Esa es la responsabilidad y es la obligación del alcalde. Entonces, si el alcalde llega a darle palo y a sancionar a los que están en la calle, a los vendedores ambulantes que le están tapando el frente al comerciante que sí está cumpliendo con la ley, que sí está pagando los impuestos, entonces lo tildan de que es el malo del paseo porque llegó a darle duro a los vendedores ambulantes. Y no llega a darle duro, llega a hacer cumplir la norma, que es algo que políticamente no sea lo correcto o no debiera ser lo correcto para algunos, porque no es popular, eso es otra película, pero eso lo veremos más adelante. Entonces finalizo esta parte de la historia con la expedición de los códigos. Primer Código de Comercio Español, 1829. Primer Código de Comercio en Colombia, 1853. En 1848 se expide el segundo Código de Comercio en España. Y en Colombia, el segundo código se expide en 1887. Y el tercero, que es el actual, en 1971. Dime, Mayra. Mayra estaba levantando la mano. Las tres palabras de la Revolución Francesa, doctor: libertad, igualdad, ¿y cuál es la otra, perdón? Fraternidad. Gracias. Bueno, entonces, hay dos teorías, las cuales voy a explicar. Es muy sencillito la explicación. Dos teorías, que es la teoría subjetiva y la teoría objetiva. Perdón, profe, qué pena, disculpa, se me fue la señal. Teoría subjetiva y la teoría objetiva del derecho comercial. ¿Qué dice la teoría subjetiva? La teoría subjetiva dice que no todas las personas pueden ejercer el comercio. Si ustedes recordarán, en la época del Imperio Romano, ¿quiénes ejercían el comercio? Los artesanos, ¿verdad? Si ustedes miran hoy el artículo 10 del Código de Comercio, ¿quién me ayuda a buscarlo, el artículo 10? Profe, ya. ¿Lo tiene? Puedes leerlo. Artículo 10.
Comerciantes, concepto calidad. Son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considere mercantiles. Hasta ahí. Entonces, si ustedes miran hoy, nos dicen, son comerciantes quienes profesionalmente se dedican a una actividad que la ley considere mercantil. Y la teoría objetiva dice que cualquiera puede ejercer el comercio. Entonces, fíjense que la teoría subjetiva surge en Roma. Luego la teoría objetiva surge con la Revolución Francesa, donde los franceses buscan que en esa igualdad, entonces cualquier persona pueda ejercer el comercio. Los franceses pidieron el primer código en 1798, mucho antes que los españoles. Entonces, nuestro primer código de comercio venía con la teoría subjetiva, basado de el código español. Luego, en el segundo código, se adopta la teoría objetiva. ¿Cuál creen ustedes que estaría vigente hoy en el código actual, según lo que leímos del artículo 10? El objetivo. El último. Objetivo. El objetivo, cualquier persona puede ejercer el comercio. La subjetiva. Otra cosa es que el artículo 333 de la Constitución Política dice que hay una libertad de empresa y que cualquier persona puede ser comerciante. Pero una cosa es que cualquiera aspire a ser comerciante y otra cosa es que todos sean comerciantes. O sea, la actividad del comercio no está reservado solo a los que sean apellidos Zárate, a los que sean apellido Díaz, a los que sean apellidos Ardila, a los que sean apellido Lule, ¿sí? Cualquiera, decir los apellidos Romero, Cárdenas, Prieto, Gómez, Montañez, pueden ejercer la actividad del comercio. Pero una cosa es que puedan ejercer la actividad del comercio y otra cosa es que adquieran la actividad, adquieran la calidad de comerciante como tal. Que veremos eso más adelante, que es lo que habla el artículo 10. Entonces, hoy está vigente la teoría subjetiva, es decir, en cuanto al sujeto. O sea, ¿quiénes ejercen el comercio? Las personas que la ley ha clasificado como profesionales en esas actividades mercantiles. Significa que no todo el mundo. Y después, más adelante, le haré una crítica al sistema de muchas veces cómo se piensa que cualquier persona llega a ser comerciante por despache, porque no tenga más nada que hacer. Desmitificaré eso que ustedes habrán visto. ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque ya voy a poner el video de la película. ¿El código francés fue en qué año, perdón? 1798. Ah, muchas gracias. Doctor, que le preguntaba a Zárate, libertad, fraternidad y me faltó una. Igualdad. Igualdad. Gracias. Listo, ya ahí les aparece la pantalla. Sí, doctor. Sí, señor. Bueno. Yes. Pero no tiene sonido, doctor. Todavía